Empezamos Berajot, Daf Yud Amud Bet, página 10b. Los libros en portugués, página SEM. Inicia la página. Amar Rav Hanan, Afilu Baal HaHalamot אומר לו לאדם, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. Mesmo que vea un sueño y alguien avise para él que mañana va a morir, que no deje de rezar. שנאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. Hay muchos sueños que son besteras, que no se cumplen, entonces no debe ficar preocupado por un sueño. Y de cualquier manera, ya hablamos antes con Hizkiah, que ahora va a terminar la historia, que mismo que tenga un decreto, ainda él puede rezar para Hashem que perdone. Miyad vayas al Hizkiah, panav el akir va a parar a Hashem. Entonces, enseguida que faló eso, que Hizkiah faló, que recibió de esos avós, afilo jerem haram, mudachat sabra shebarat, mismo que tenga una espada afilada en el pescozo, no debe perder la esperanza de misericordia. Entonces allí, Hizkiah se viró para un muro, para la pared y rezó para Hashem. Maikir, ¿qué significa Kir? Que pared? Abarebi Shibon Belakish. Mikirot Ribo. Las paredes de su corazón. Que decir, rezó con mucha concentración la parte interna del corazón. Shenemar, me hay ojila Kirot Ribi. Como dice otro pasuk, que fala de Kir, faló Kirot Ribi, que serían mis entrañas. Rabbi Levi amar a Kir. Otra explicación, porque está escrito el Akir, que resona la pared. Amar לפניו, פעלו חזקיה, ריבונו של עולם, הוא משהו נעמיד, שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה, החיית את בנה, Shunamit, que murió, que fue para Elisha, para resucitar a su filho. Y ella dice que fez un muro para recibir la visita de Elisha. Y você resucitó a su filho, Abi Abba, o pai de mi pai, que es Shelomo Amelech, שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב, que él colocó, dejó todo el hijal con baño de plata y oro, revestido de plata y oro, más ainda, le debe merece resucitar, y ainda no murió, con certeza que él tiene chance de ser oído en esa tefila. Por eso ahora es que Kir, porque está aprendiendo de Shunamit. Otra explicación, aquí traes Irion Ashaz y Yerushalmi, Berajot y el Sanedrín traen otras de la Shot de Kir. Y Omadera dice que se refiere a Kotel HaMaaravi. ¿Cuál es un muro especial para nosotros? El muro de los lamentos, el Kotel HaMaaravi, que sobró después de la destrucción del templo. Lo mismo que en ese momento tenía Bet HaMikdash construido, él rezó en ese muro. Y ahora continúa el pasuk la reza de Hizkiah. que él rezó. זכורנה את אשר התארחתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. Lembra de meus caminhos
que fui a tu frente con verdad y con corazón íntegro. Beató be'eneja asiti, obom en tus ojos enfuis. Esta pregunta, ¿a qué se refiere esto? Mai beató be'eneja asiti, amar Biblia, amar Rab, shesamach gebrar et tefila. Eli fazia Be'al Israel y luego Amida. Entonces ahora vemos toda esa historia por causa de este punto que estamos estudiando, ya desde el DAF anterior, en Tet Amud Bet, que empezó a debe comenzar a Amida, luego después de Be'al Israel, sin interrupción. Eso es lo que él llamó Atov Be'eneja Asiti, que le cuidaba de rezar de esa forma. Rabbi Levi Amar, Sheganaz Sefer Refuot. Él mandó a Genizá el libro de Refuot. Tenía un libro donde tenía escrito cuáles son los curativos y las formas de curar las dolencias y los remedios. Y él guardó ese libro para las personas no leer más. Explican por qué. Porque las personas con ese libro se sentían seguras y no rezaban para Hashem, para tener salud y beriut y refuá, porque tienen todo escrito, tienen la solución en un libro. Las dolencias con los remedios. Todo eso tiraba a emuná a las personas. Por eso, Ganaz mandó a Genizá. Y ahora va a contar esa una de las cosas boas que fez Hizkiyahu, que Jajamín concordaron con él. Tanu Rabbanan, y eso también, esa barraita que ahora vamos a comenzar, consta también en Pesachim, página Nun Vav 56. Shisha Devarim Asah Hizkiyahu Melech. 6 cosas fez Hizkiyahu, que dice 6 cosas importantes, boas, fez el rey Hizkiyahu. Al Shelosha Odulo, al Shelosha lo Odulo. 3 cosas, Jajamín concordaron. Y otras 3 no concordaron con él. Abshelosha o Duro, ¿cuáles son las 3 que concordaron? Ganaz Sefer Refuot Veodulo, guardó ese libro de Refuot y concordaron. Y como dice allí, como hablamos, que de Sheyivakshu Rahamim, para la persona pesa tefilá de Hashem y no se apoye que tenga solución ya escrita en un libro. Segunda, Kitet Nehasha Nehoshet Veodulo. Él destruyó o Nehasha Nehoshet, era una cobra de bronce que Moshe Rabbeinu usó. Está escrito Perashat Jucat. Tenía una praga para Am Israel que mandó cobras para matar a los que pecaron y después Hashem faló para Moshe: faz una cobra de bronce y aquel que va a olear una cobra va a vivir, va a se curar de la picada de la cobra. Y así hicieron. Y dice Mishnah, Rosh Hashanah, final del segundo capítulo, Vejin Nahash Memir, Venahash Mechayeh, ¿será que a cobra que da vida o muerte a Kadosh Baruj Hu? So que cuando las personas oleaban esa cobra de bronce, rezaban para Hashem. Aquel que rezaba con concentración se curaba.
Esa Mishnah Rosh Hashanah. Entonces también eso, ¿por qué aquí Eli guardó Magenizah? O mejor, aquí Kitet. Kitet es quebrar, destruir. Por causa que en esa época comenzaba a hacer Avodah Zarah. Pensaban que esa cobra ya es una idolatría. Entonces mandó a destruirla. Y Jajamín concordaron. La tercera cosa, Girer Atzamot Aviv al Mitash el Jabalim Beodulo. Arrastró el cuerpo de su pai cuando falleció. Antes de enterrarlo, colocó el cuerpo en una cama de cordas y arrastró Noshon para despreciarlo porque era Rasha, el pai de Hezquía. Aquí explica Rashi, לפי שהיה רשע ביזה ולא נהג בו כבוד בקבורתו להוציאו כהוגן בביתו זהב הכסף. Normalmente debería dar respeto, más que un rey, de colocarlo en una cama o hamaca de oro o plata. Mas él decidió despreciar para beneficio del pai, para tener que parar y no ir para Geinam. De aquí aprenden algunos poskim, Otur, en Alajot Kibud Abaim. Yo le diría Resh Mem Bet 242. Dice, si el pai Rasha, no ten misma de Kibud Abaim. Mas el Rambam discorda. El Rambam dice, mismo un pai Rasha existe Kibud Abaim y debe tratar al pai con respeto. No obedecer si el pai puede transgredir las mismos, mas ten mismo así de servirlo y de respetarlo. Y explican que aquí hay una excepción. Después de la muerte, la intención era boa, como falamos, para acaparar. Todas esas tres cosas se fue Hezquiyahu. Y Jajamín concordaron. ¿Quién era el pai? Ahaz. Ahaz era el pai de Hezquiyahu, que era un rey anterior de Yehudá, que era Rasha. Como tenemos una frase que falamos, Bimei Yoshiyahu, Yotam, Ahaz de Hezquiyahu, Marje Yehudá. Esos cuatro son un filho de otro. Yoshiyahu, después vemos filho Yotam, después Ahaz, que era Rasha, y Hezquiyahu, que era Sadik. Y después ven nuevamente Menashe, que era Rasha. Satam, no, al Shelosha, lo Odulo. Ahora voy a explicar las tres que no concordaron Jajamín con Hezquiyahu. Satam me Gihon, Velo Odulo. Fechó las aguas del río Gijón, que es una fuente de agua que también llamada Mayan Ashilua. Mayan Ashilua fica en Arazetim, perto de Kotel HaMaravi. Y usaban de la para traer aguas en Sukkot. Para Nisuch HaMayim, que misma de Nisuch HaMayim, la fiesta de Sukkot, que se hace la fiesta de Simcha Bet HaShoeva. Que Bet HaShoeva, tirar agua de esa fuente. Por eso todos los días de Hol HaMoed Sukkot es fiesta de Simcha Bet HaShoeva. Esa fuente de agua, Eli fechó, mandó a fechar para no salir más agua. ¿Por qué? Para que no venga el rey de Ashur. Sanjerib era el rey de Ashur. Él iba a vir para luchar. Iba a encontrar esa agua para beber el ejército. Por eso, para no tener a un enemigo agua, fechó. Dice Rashi que no era el Gijón, no era el río Gijón que escrito en la Perashá Bereshit, que tenía 4 nahar.
¿cierto? Hidekel. Y el cuarto, Gijón. Porque ese Gijón no estaba en Israel. Y aquí estamos tratando de un pequeño manancial, una fuente de agua del lado de Jerusalén. Entonces eso, Jajamim no concordaron. Quitzés delató Tejal, Shigerar Melech Ashur, veló duro. Arrancó las puertas de Ejal, que eran de oro, y envió como presente para el rey de Ashur, para intentar sobornar, para no destruir Jerusalén. Y Jajamim no concordaron de dar una puerta de Ejal que tiene que luchar para un goy. Y la tercera, Iber Nisan ben Nisan, velo Hodulo, Elifeis Ibur Hashanah. Ibur Hashanah es cuando Jajamim acrecentan Adar Sheni. Obedín calcula, conforme las fiestas, un dos motivos que se hace Ibur Hashanah, que pesa tiene que caer Bejodesh Aviv, como dice, yo mantengo siempre Bejodesh Aviv. Aviv es primavera. Y si conforme a pasarse 2 años, que el año lunar, las fiestas nuestras, tenemos calendario lunar. Mas a primavera y la estación del año depende del calendario solar. Entonces puede acontecer que ya pesa va a caer antes de la primavera. Ahí acrecentamos más de un mes Adar Sheni. Y tiene varios motivos más. El Sanedrín. También página 11 trae las causas que por eso Jajamim hacen Adar Sheni. Pero tiene una condición. Esa decisión debe ser tomada antes que termine Adar. De Hadjira ya se calcula desde Rosh Hashanah, de 6 meses antes. Se calcula para avisar que va a tener Adar Sheni. Mas si fue por un motivo, que a veces tiene motivos de Parnasá, la plantación que no está pronta, que eso se decide a última hora, pueden decidir no mes de Adar propio. Era Adar normal, antes de los Jodes pueden avisar, va a tener Adar Sheni. Mas el plazo final es Rosh Jodes. Si ya era el día que debería ser Rosh Jodes Nisan, no pueden hablar que sea Rosh Chodesh Adar. Entonces, ese error. El Iber Nisan ben Nisan, que ya era Rosh Chodesh Nisan, y faló que sea Rosh Chodesh Adar Sheni. Y Jajamim no concordaron. Y a Gemara pregunta sobre esta última, ¿cómo Hezquiao fue eso? Si tengo una derashá clara. Nosotras es un asunto subjetivo que él decidió fechar el río o mandar de presente a Puerta de Ejal, entendió diferente que Jajamim. Mas esa tercera es contra la Torah. Te pregunta, ומי לד לחזקיהו זה לכם ראש חודשים, זה ניסן, בין אחרי ניסן, está escrito, un mes primero en Nisan, se llama Jodesh Arishon, y está escrito Hazé, para decir, una vez que comenzó Nisan, no puede ser llamado de Adar, ni Adar Sheni, este Nisan y no otro. Entonces, ¿por qué fue eso? El Atabe de Shmuel, el error que faló Shmuel. למה שמואל, הם מעבירים את השנה ביום 30 של אדר, הואיל וראו לקרבו ניסן. שמואל faló, el día 30 de Adar ya no puede. Mismo que va a decir que ese mes va a ser malé de 30 y a mañana va a ser primero de Adar Sheni, no puede, porque el día 30 ya es apto para ser llamado Rosh Chodesh Nisan. En general, Adar normalmente tiene 29 días, es hacer.
y luego después del 29, ya ven, primero de Nisan. Entonces, mismo que diga que va a ser día 30 de Adar, ya no puede usar ese día para decidir Adar Sheni, porque es apto para Nisan. Entonces, eso que discutía, Sabar, pensa, Hizkiyahu, oír Raúl, no hombre. Falar esa lógica de ya que es apto para Nisan, no falamos. Eso fue error. Que dice, no era Rosh Chodesh ainda, era 30 de Adar, que Hizkiyahu decidió que sea ahora Rosh Chodesh Adar Sheni. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Yosef, Zimra, כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים, תולים לו בזכות עצמו. Todo quien reza, se apoyando no mérito propio, atenden a ele por mérito de outros. Só uma pergunta, Rabino. No início foi falado que ele fez 6 coisas boas. No, 6 cosas y 3 hacer. Si falamos boas en el entendimiento de él. Más 3 Jajamim concordaron y 3 no concordaron. No eram boas. Según los Jajamim no eran boas. Muito bom. וכל התורה בזכות אחרים. Quien reza pidiendo tefilá por méritos de otros, Hashem responde por mérito propio de él. Y trae dos ejemplos. Moshe Tará b'zchut acherim. Moshe rezó no por mérito de él, de otros, de que Shenemar, Zechor, de Abraham, de Isaac, de Israel, Abadeja, lembra de Abraham, Isaac y Jacob, así rezó para que sea perdonado el pecado de los becerros de oro. Talulo b'zchut asmo. Hashem perdonó por mérito de Moshe. Shenemar, Vayomer le Ashmidam, Lulé Moshe bechiró. Que Hashem decidió exterminarlo si no fuese por Moshe. Es un pasuk no natural. En Tehilim. Amad Bapeles, Lefanab, Leavshir Hamato Meashchit. Que Moshe rezó para acalmar a furia de Hashem. Hizkiyahu Tará b'zchut asmo. Hizkiyahu cuando rezó mencionó méritos de él, como dimos, Zechorná et asher hitalachti lefaneja, lembra de mis buenos actos. Ahí Hashem respondió por zechut de otros. Tará b'zchut arim, shenemar, veganoti el העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. Que faló Hashem, vos proteger estas ciudades para salvar para mí y por causa de David. Vean Rabbi Yoshua ben Levi, y eso fue Rabbi Yoshua ben Levi. Llama Rabbi Yoshua ben Levi. מה ידיתי? הנה לשלום מר לי מר, אפילו שהשגרה כל שלום, מר הוא לא. Ese paso está escrito en Yeshaya, mar li mar. Está diciendo, mismo cuando Hashem atendió a Tefilá de Hizkiyahu, como falamos, dio para él más 25 años de vida. Eso es que respondió con Shalom. Mas ainda, mar li mar, sintió amargura. En sentido que Hashem está diciendo, você no tiene mérito suficiente. Y vos te perdonar por mérito de David y no por mérito propio de Hizkiyahu. Naase na aliat kir ketana. Ahora pasuk escrito en Melachim Bet, en la época que Shunamit, ya que mencioné antes a Shunamit, ella recibió la visita de Elisha, el profeta, y faló, le voy a construir un porón, un pequeño cuarto. Rabbi Shmuel, que Aliat Kir, discuten Rabbi Shmuel, Hadamar, un dice,
Aliyah Peruá está de Kiruyá. Kirúa, ¿qué dice? Tenía un cuarto sin techo, Aliyah es encima, digamos, no techo, encima de su casa, tenía una construcción, mas sin techo. Y Shunamit, Kirúa, mandó a construir o techo. Hadamar, Asad Geraita, Gilekua Israel. Otros dicen, tenía un grande patio y él las dividió en dos partes para recibir la visita. Para quien dice que era un patio, entendemos que faló un muro para dividir. Era Aliyah, Maikir. Para quien dice que era encima, porque dice Kir que es un muro. Kir es un muro, no es teto. Shekirua, que colocaron los tetos, que dice también Tikra significa teto, Tikra. Tonkir aquí no es pared, es del lenguaje de teto. Vishama de amar Aliyah. Para quien dice Aliyah, está escrito que era un andar de cima. Era alemán de amar Achsadra, May Aliyat. Para quien dice que era un patio, ¿por qué llamó Aliyah? Me'uleh Shebabatim, que era una de las mejores de las casas. De ese patio era fez una casa acorde para recibir la visita de Ishaya. Y después el pasú continúa. Venasim lo sham, mitá beshulha bekise umnorá. Vamos a colocar en ese cuarto una cama, una mesa, una cadera y una menorá, un candelabro. Amar Abaye, Betemar Bishak, Arotze Lehanot, Yahane que Elisha. Quien quiera aprovechar de este mundo, dice así, de otras personas, como un hóspede que aprovecha de otros, puede aprovechar lo necesario como Elisha. Que dice lo indispensable. Rashi dice que eso no tiene prohibición ni una, porque vemos en este pasú que colocó lo indispensable, que tiene una casa mínima, ¿qué móviles debe tener? Una cama, una mesa, una cadera y menorá para iluminar. Eso es lo mínimo necesario. V'she'eno rotze lehanot, y a pesar que quiere cuidar de no obtener provecho de otros, aliané, como dicen, dice así, también eso es permitido. Como encontramos con Shemuel Aramati, que no quiso aprovechar de otros. Shenemar, Uchubato Aramata Kisham Beto Gamar Beohanam, Shekom Malo Makom, Shealach Sham Beto Imo. Shemuel viajaba, le daba consigo todo necesario para dormir, para acampar, como hacen algunos que viajan en un campamento, que llevan cama, todo necesario, para no tener necesidad de pedir emprestado de otros. Atome Elisha, Inenay Adati, Ki Ish Elohim, Kadosh Hu. Faló Shunamit para su marido. Yo reparé que ese hombre a visita es santo. Estamos hablando de Elisha. Amar Yosef Hanina, Mikan Shaisha Makelet Beorjim Yotzer Menaish. De aquí vemos que la mujer identifica las visitas, entiende más quién es cada uno, más que hombre. Entonces debemos oír, tiene un sentido de percepción más sensible. Não é só isso, né? Ela vai numa casa e diz assim, Só olhar e já saber. ou diz, não, aqui tem uma vírgula. Agora diz Mena y Adá, ¿cómo ella sabía?
¿Cómo él percibió que Kadosh? Elisha no faló nada quién era. Él se presentó como apenas una visita. Rabu Shmuel, Hadamar, Shelo Ra'ata Zehu Aver al Shulchano. Un dice, porque no vio una mosca pasando por la mesa de Elisha. Ni se aproximaba una mosca, eso es señal de santidad. Hadamar, Sadin Shepishtal Itzia al Mitato, Velo Ra'ata Kiri Alav. La cama, él la colocó lenzos de lino y no vio manchas de keri. Kadoshu, Amar Rabbi Yosef Haina, Hu Kadosh, Umeshareto de no Kadosh. Shenemar, Aigash Gehazi, de Adafa, Amar Rabbi Yosef Shahazah, Beod Yofia. ¿Por qué faló Hu? Kadosh, Hu, Eli, para excluir al ayudante de Elisha. Está diciendo, Elisha era Kadosh, o Mesharet, o ayudante de Eli, que era Gehazi, no era Kadosh, pero al contrario, como dice el Pasuk, que Gehazi se aproximó para empujar a Ela. Y dice el de Rasha, Shehazah Behod Yofia. Él quería asegurar o encostar la belleza principal de la mujer, dice así, Bedadea, no Dadim. Y estamos hablando de una mujer casada, y eso que Hazi tenía esa cualidad negativa. Over עלינו תעמידה, מה רבי יוסף החנין, המשור רבי אליעזר בר יעקב. כל המעלה תלמיד חכם ביתו מעלה מנכסיו, מעלה עליה כתוב כאילו מקריב תלמידים. Ya que pasó termina diciendo, Tamid, aprendemos. Quien recibe un Tamid Jajam, un grande rabino en su casa, y da para él usar de sus bienes, que dice, él duerme, un Jajam, o que una reflexión, o se hospeda en la casa de una persona, Hashem considera que esa persona sacrificó Korban Tamid. גם רבי יוסף חנינא משום רבי אליעזר ben Yaakov. Agora, por causa del mismo rabino, para un otro asunto de alajot de tefilá. Al yamod alav b'makom gavoa beitpalel, אלא במקום namo beitpalel. No debe a persona rezar en un lugar elevado, alto. No puede subir, solo tiene que ser un lugar baixo. Shenemar, Mima'amakim, que la trija Hashem, las profundezas, como falamos en la serie de Teshuvah, este mismo antes de Yotzer. Tani Amech, lo Amadam, lo haga Bekise, lo haga Shorsha, lo como el Paler, y la Macon Amor y Paler. Fui Shen Gabur y Frena Makoshem, Makim, que la trija Hashem, Tefilá Leani, que Yatov. Así también dicen, no puedes rezar encima de una cadera o un banco. Todo lugar alto, solo un lugar bajo, porque no existe elevación en la frente de Hashem. Debemos mostrar humildad. También está escrito que si la teba tiene paredes, se fixa como aquí. En sinagogas, con la teba y es un lugar elevado, como Hazan reza, no es mi ma'amakim. Primero que fixa es un reshut bifreamo, es como si fuese un otro ambiente, especialmente si tiene paredes. Tiene paredes frente, atrás, las laterales también, eso es permitido, como tiene la mayoría de las sinagogas. Vemos así las sinagogas antiguas, de la época de los Rishonim. Você visita Tzfat, sinagoga de Rabbi Yosef Karo, de Arizal, tiene una teba semelhante a esa, bien elevada, y puede porque tiene paredes, o mismo que no tiene paredes, si tiene 4 amot por 4 amot, que es 2 metros por 2, ya es suficiente para considerar un ambiente separado y poder rezar allí. Veamos Rabbi Yosef Hanina Meshum Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Amit Palel, aquí tenemos varias alajot de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Él era un taná muy importante, que está escrito en la Gemara, Gitin Samach Zayin, reglas de alajot. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav ben Aki. Kav es una medida, que dice que él fala poco y siempre como limpio. Poco y limpio, que dice todo que fala Rabbi Eliezer ben Yaakov, alajá como él, eso es una regla. Poco en general, en todo el Shas, comparado con otros Tanaim, fala poco, como aquí estamos viendo varias alajot de él, siempre alajá como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dice ahora, Ami Palel Tzari Sheikaven Raglav, Shenemar, Raglehem, Regel Yeshara. Cuando reza, debe juntar los pies, Naamidá, como los anchos, que tienen taquito Regel Yeshara en singular, parece un pe. Llama Rabbi Yosef Hainam Mishum Rabbi Eliezer Gomaiti, lo togelu al Adam. לא תאכלו קודם שיתפללו על דמכם. הפסוק dice, לא תאכלו al Adam, no comer sangre. Tiene varias explicaciones sobre esto. Una de las, prohibido comer antes de la tefilá shacharit. No coma antes que vos rece por tu vida. Solo podés beber. גם על רבי יוסף חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושותה והחכם יתפלל, עלה הכתומה באותו, ישלחת אחרי גביך, תיקי גביך לגאיך, אמר הקדוש ברוך הוא, לך שנגע זה קיבל עליו מלכות שמיים, a pessoa que come y bebe y después reza, el pasuk dice sobre él que você me jogó atrás de mis costas. Y dice, en lugar de gaveja, que costas dice, para leer gaeja, la son de orgullo, Hashem dice, você siente orgullo que primero precisa você comer y después recibir Malchut Shamayim, recibir los yugos de Hashem con Kriyat Shema y Tefilá. Eso es errado. Por eso es prohibido comer antes de la Tefilá. Ahora voltamos 2 puntos sobre la Mishnah. Cuando tiene 2 puntos, es un trecho nuevo que va a explicar da Mishnah. Rabbi Yoshua Omer, ad 3 shaot. Faló horario de Shema, termina no final de la tercera hora del día. 3 horas após la salida del sol. Amar Rabbi Shemuel, alajá que Rabbi Yoshua, así alajá. Y no como la primera opinión que faló, que termina en Batiquín, sol por el sol, de salida del sol. Corem y Cambaelo lo Yifsid. Ya vamos a terminar hasta la próxima Mishnah. Falamos, después de 3 horas, no perdió, es como leer la Torah. Amar Hazá, Amar Morúa, Ubad, Shelo Yomar Yotzer Or. Ya no puede falar a Berajá, como nos explicamos. Ya pasó horario de Kriyat Shema. Y si a 4ª hora, terminó horario de Yotzer, entonces no fala Shemu Malchut. Metive, pregunta, ¿a Corem mi Cambaela lo Yifsid que hace Corem la Torah? A me barejo está en Lefanea o está en Viajad de Ajarea. Tiuta, de Hasda, Tiuta. Entendí que está escrito que cuando pasó 3ª hora, perdió Shema, es como un estudio de Torah, más fala así as berajot, 2 berajot antes de Shema, que el Ser Or y Abat Olam, y una después de Shema, que es Gal Israel. Entonces fica en pregunta Rab Hasda, cuando di 2 veces, porque es rejeitado que faló Rab Hasda. ¿Qué faló Rab Hasda? De no falar Yotzer Or. Alajá que sí, como nos falamos, de más de 1 hora para berajot de Yotzer Or, no es 3ª hora, de más de 1 hora para falar las berajot. Pode falar depois. Eso, después de la 4ª que no puede. Fala só o Shema, então. Eso. Entre 3ª y 4ª fala normal porque perdió Shema, más fala como lectura de Torah y fala con berajot.
después de la cuarta hora, también fala Shema, mas no fala Shem Hashem. Fala Baruch, Yotzei Or, Ubore Hoshech. Fala todo el texto sin Shem Malchut. As berachot. Eso, Tanya no me ají. Así dice también, no, antes de eso, Ica de hambre, otra versión, Amar Hazam Uba, Balo Ifsid, Shelo Ifsid Berachot. Ahora dice diferente, dice como nos falamos alajá, que no perdió as Berachot, perdió Shema, mas Berachot puede falar. Y ahí te prueba la baraita, Tanya no me ají, a Coré, mi cambaero Ifsid, que hace Coré va Torah. El Ile Shema como estudio de Torah. Por él, falas berachot. Abba me vale usted en fanel de Jale Jale. Amar Bimani. Gadol a correr Krichia Beonatá. Yosef hace la Torah. Y aquí aprendemos que más importante leer que la Shema en su horario más que estudiar Torah. Porque mi decatane a correr mi cambaero y si cada correr va Torah. Que era de correr Beonatá Adif. Pero el lenguaje que vos dice, si pasó 3 horas, no perdió, es apenas como estudiar Torah. ¿Qué entendemos? Que estudiar Torah es menos. Mismo que Torah es más importante. Pero ya hablamos que Shema es más importante que Torah. Mismo que está estudiando, tiene que interrumpir el estudio para hablar Kriyat Shema y Tefilá en nuestro horario correcto.